el genio del terror que no tenía dinero para zapatos. Mucha gente ha leído sus libros de terror, o ha visto películas inspiradas en sus novelas. Pero pocos saben la verdadera historia que se esconde detrás de Stephen King. Con solo 2 años, su padre les abandonó a él, a su hermano mayor y a su madre, y ésta tuvo que hacerse cargo de sus 2 hijos como pudo. No tenían ayuda de nadie, y su madre no podía permitirse pagar una niñera para que cuidara a sus hijos. Así que cuando se iba a trabajar, les daba libros que tomaba prestados de la biblioteca para que los niños estuviesen entretenidos hasta que ella llegase a casa. Y ahí empezó el gran amor de Stephen King por la lectura y la escritura. Pagó sus estudios en la universidad haciendo todo tipo de trabajos. En las clases, algunos compañeros se reían de él porque llevaba los libros atados con un cinturón, y sus zapatos tenían agujeros porque no podía pagarse unos nuevos. Su madre hacía horas extra en el trabajo para poder ahorrar $5 cada mes, y enviárselos a su hijo. Solo podía ahorrar $5 cada mes. La primera novela que escribió fue Carrie, pero sintió que no era buena, y tiró el libro a la basura. Por suerte, su esposa rescató la obra y le animó a mejorarla, y a que siguiera escribiendo. Poco tiempo después, mandó este libro a una editorial, y cuando King casi se había olvidado de ella, le llamaron para comprarle los derechos de publicación por $2.500 de adelanto. Así fue como este escritor que no tenía dinero para zapatos se convirtió en el maestro del terror del siglo XX. Misery, El Resplandor, It, La Milla Verde, La Cúpula, El Cazador de Sueños. Todos hemos leído alguno de sus libros, visto alguna de las películas basadas en sus obras, o conocemos su nombre. Stephen King es el ejemplo perfecto de que no importan tus circunstancias o lo pobre que seas. Lo que importa es creer en ti y perseguir tus sueños hasta que los alcances. El emprendedor que vivió en la calle con su hijo. Este hombre tuvo problemas desde su niñez. Sus padres se separaron cuando él era muy joven, y su padrastro le pegaba a su madre, a sus hermanos, y a él. Al no tener a nadie que les cuidase, tuvieron que vivir en una casa de acogida cuando solo tenía 8 años. Su primer matrimonio fracasó porque abandonó una carrera en la medicina, y su segunda mujer también le dejó porque él había fracasado en su trabajo y estaba lleno de deudas. Sin ningún techo bajo el que poder estar porque no tenía dinero, él y su hijo pequeño tuvieron que pasar muchas noches durmiendo en parques, estaciones de metro, e incluso en un cuarto de baño público. Aplicó para ser contratado en una agencia de inversiones donde tuvo que competir con más de 20 candidatos haciendo tareas por las que no le pagaban mientras no tenía apenas dinero para dar de comer a su niño, y ambos tenían que pasar la noche en un albergue para personas sin techo. Por suerte, al final fue contratado en 1982, convirtiéndose en un empleo a tiempo completo de la empresa de Ann-Witter. Y 5 años más tarde, fundó su propia compañía de inversiones con la que por fin logró su sueño: ser un emprendedor y alcanzar su libertad financiera. Este hombre es Chris Gardner, el dueño de Christopher Gardner International Holdings, que ahora tiene sucursales en ciudades tan importantes como San Francisco, Nueva York, y Chicago. Su historia fue llevada al cine en la película En busca de la felicidad, interpretada por Will Smith, y es la historia de éxito perfecta que demuestra que si quieres conseguir algo, tú puedes hacerlo sea cual sea la situación en la que estás. El hombre al que nadie quería contratar. En el año 2009, este hombre era el ingeniero informático al que nadie quería contratar. A pesar de tener más de 12 años de experiencia trabajando en compañías tan importantes como Apple y Yahoo, ninguna de las demás empresas tecnológicas a las que aplicó para que le contrataran quiso hacerlo. Primero, le rechazaron en Twitter. Más tarde, fue Facebook quien le dijo no. Pasó una época muy difícil pensando que no podría volver a trabajar en lo que realmente le apasionaba porque nadie quería contratarle. Pero en vez de rendirse, formó un equipo con Han Koum, un compañero que había trabajado con él en Yahoo, y juntos crearon la aplicación que ha revolucionado el mundo de los teléfonos inteligentes. Este hombre es Brian Acton, el fundador de WhatsApp, la red social más importante que existe en estos momentos. Esta es una de las historias de éxito con la que debes darte cuenta de que si el mundo te rechaza, debes crear el tuyo propio y no rendirte jamás. El soñador que no tenía buenas ideas. Antes de convertirse en la leyenda que es hoy en día, nadie creía que Walt Disney pudiese triunfar.
En 1919, le despidieron del periódico en el que trabajaba porque el editor decía que le falta imaginación y no tiene buenas ideas. En 1920, formó un pequeño negocio con otro dibujante, pero tuvo que dejarlo porque apenas generaban ganancias con ello, y la gente les decía que nunca podrían hacer dinero con una empresa de ese tipo. Sin embargo, él sabía que aunque el mundo le llamara loco, en su cabeza había buenas ideas que podían triunfar. Así que persiguió su sueño hasta que años más tarde logró fundar su propio estudio de animación. Aunque tuvo éxito con esta empresa, los beneficios no eran muy grandes y no podía pagar los sueldos tan altos que tenían sus empleados. El estudio comenzó a tener demasiadas deudas, y al final se fue a la quiebra. Disney decidió mudarse a la capital de la industria, Hollywood. Por desgracia, allí uno de sus socios le robó a Oswald, el conejo afortunado, el primer personaje con el que Walt tuvo un gran éxito. Cualquier otra persona en su lugar habría hecho las maletas y se habría vuelto a casa llorando. Pero este genio decidió seguir adelante, y un tiempo más tarde creó a Mickey Mouse, su personaje de dibujos más importante. El resto es historia. Disney se convirtió en una leyenda, y su estudio es hoy en día uno de los más importantes en la industria cinematográfica. La escritora que estuvo a punto de suicidarse. J.K. Rowling es conocida en el mundo entero por ser la escritora de una de las sagas más famosas de la literatura, Harry Potter. Pero su vida no siempre fue exitosa ni tan buena como lo es ahora. Su madre, con la que tenía una gran relación de amor y cariño, estaba siempre enferma desde que ella era pequeña. Cuando murió, Rowling se mudó a Portugal para dar clases de inglés y escribir. Fue allí donde conoció a su marido. Pero el matrimonio no fue feliz. Su pareja le pegaba y ella terminó separándose de él y mudándose de nuevo a Escocia para estar cerca de su hermana. En esa época, la escritora se veía como un fracaso. Se había divorciado, no tenía trabajo y apenas le quedaba dinero para mantener a su hija. Incluso pensó en suicidarse debido a su gran depresión. Fue en este momento cuando empezó a ir a cafeterías donde a veces no podía ni pagar un café para que ella y su pequeña tuviesen un lugar caliente donde quedarse unas horas, ya que en su casa no podían permitirse encender la calefacción. Y comenzó a escribir en las mesas de estos cafés. Todas sus experiencias de niña, sus sentimientos depresivos y el amor por su madre que había muerto le inspiraron para crear el primer libro de Harry Potter. Al leer esta historia, recuerda siempre esto. Aunque estés en una situación realmente mala ahora, nada es imposible de lograr. El corredor que no podía caminar. Con solo 8 años, Glenn Cunningham se vio atrapado entre las llamas cuando en su escuela se produjo un grave incendio. Cuando los bomberos le rescataron, nadie creía que pudiese sobrevivir. Su cuerpo, desde la cintura hasta los pies, estaba completamente quemado, y había respirado demasiado humo. Para la sorpresa de los médicos, este chico no se rindió, y sobrevivió a las quemaduras. Pero tuvo que pagar un precio. No podía caminar. Sus finas piernas estaban sin vida por culpa del fuego. Sin embargo, su determinación para volver a andar era indomable. Estaba siempre en su cama o en su silla de ruedas, hasta que un día decidió tumbarse en el césped de su casa, y llegar hasta la verja que rodeaba el jardín, arrastrándose con sus brazos mientras las piernas le arrastraban. Consiguió llegar hasta la valla, se levantó apoyándose en ella, y por primera vez desde hacía meses pudo caminar de nuevo, aunque sus pasos eran cortos y le costaba mucho poner un pie delante de otro. Hizo esto todos los días, creyendo en sí mismo y en que algún día podría volver a andar sin ayuda de nadie. Y lo logró. Un tiempo después, por fin pudo ir caminando hasta la escuela. Y cuando dominó sus pasos de nuevo, empezó a ir corriendo a todos lados. En 1934, este hombre que nadie creía que iba a sobrevivir con 8 años, que seguramente no hubiese podido volver a andar nunca más, fue el mejor corredor de 1 milla en Estados Unidos de todos los tiempos. Lo consiguió en el Madison Square Garden de Nueva York, después de muchos sacrificios para recuperar la movilidad de sus piernas durante toda su niñez y adolescencia. Este atleta es la demostración de que con perseverancia, pensamientos positivos, y una gran fuerza de voluntad se puede vencer a cualquier obstáculo de la vida, incluida la muerte.
La presentadora que se vestía con sacos de comida. Oprah Winfrey es una de las presentadoras de televisión más conocidas en el mundo entero. Tiene programas, libros, e incluso su propia cadena de televisión. Por eso es sorprendente que esta mujer que se ha convertido en una de las empresarias más exitosas de nuestro tiempo no tuviese su primer par de zapatos hasta que cumplió 6 años. Su madre era adolescente y soltera cuando la tuvo, y apenas tenían dinero para alimentarse. Vivió en una pobreza extrema, su abuela le hacía ropa con sacos de patatas, y sufrió abusos sexuales que a los 14 años le dejaron embarazada. Su bebé fue prematuro y murió al nacer. Pero ella era una mujer inteligente y sabía comunicarse bien, así que pocos años después se esforzó por salir de esa situación y trabajó gratis en una radio local como locutora, para adquirir habilidades en los medios de comunicación. Así fue como ascendió poco a poco en su carrera profesional, siendo contratada en otros canales, y a los 32 años consiguió su primer programa de televisión, que le hizo famosa en todo el mundo.